Bien, hermanos, hoy día quisiera compartir con ustedes una enseñanza que está obviamente en el libro de Gálatas, el libro que estamos continuando en nuestro estudio, ya que concluimos 1 Corintios hace unas semanas. Y quisiera que me acompañaran al libro de Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. El título de la enseñanza de esta mañana es Dios no olvida sus promesas. Dios no olvida sus promesas. Y uno de los alabanzas que cantábamos era por fe, ¿cierto? Por fe. Y me hacía pensar mucho en la enseñanza de esta mañana, cómo Dios es fiel a sus promesas. Y quisiera que después de esta enseñanza usted pudiese salir fortalecido en el Señor, confiando plenamente en que Él es fiel. Él es fiel. Así que les voy a invitar que leamos y luego oramos un momento. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Amén. Oramos. Padre amado, nos dirigimos a tu presencia de la manera más humilde y postrada que podamos, Padre. Quisiéramos estar con nuestro rostro en tierra, quisiéramos estar absolutamente postrados ante ti, pero necesitamos, Señor, que tú seas bendiciéndonos a través de tu palabra. Llévanos a través de ella, Padre. Abre tú nuestro entendimiento y permite que nuestro corazón crea, que podamos creer como creyó Abraham, Padre. Te doy gracias por esta tu palabra y te ruego en el nombre de tu Hijo que tu Santo Espíritu tenga todo poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio y sea aplicando la palabra expuesta por el predicador. Padre mío, no quiero ofenderte en nada, absolutamente en nada, Padre, y te ruego tú seas guiando cada palabra, cada pensamiento, para que todo sea guiado y dirigido por ti y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, Dios no olvida sus promesas. Durante siglos los judíos se consideraron herederos de las promesas de Dios porque descendían físicamente de Abraham. Así lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Con los versos 6 y 7, cuando dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo comenzó aclarándole a los judíos que ellos no eran hijos de Abraham por la ascendencia física sanguínea, sino todos los hijos de Abraham son los que tenían la fe de Abraham y tienen la fe de Abraham. Entonces, para el judío su linaje era motivo de orgullo. Podían rastrear su genealogía hasta el patriarca Abraham, ¿cierto? Y recibir inclusive la circuncisión y pertenecer al pueblo de Dios según el pacto. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo llega acá a Gálatas capítulo 3, él realiza una afirmación que es sorprendente. Los verdaderos hijos de Abraham no son necesariamente los que comparten su sangre, sino los que comparten su fe. Y esta enseñanza, hermano, golpeaba directamente el corazón de los judaizantes, porque ellos insistían en que para participar plenamente de las bendiciones prometidas por Dios, era necesario añadir a la fe en Cristo las obras de la ley, especialmente la circuncisión. Pero Pablo responde llevando a sus lectores varios siglos atrás, hasta Abraham mismo. Y si Abraham fue declarado justo por la fe, sin ninguna obra, si Abraham fue declarado justo siendo un gentil, en simples palabras, hermano, siempre había sido el camino por fe. Entonces en los versículos 8 y 9, el apóstol Pablo da un paso aún más profundo y nos muestra que el evangelio no comenzó en Belén ni en Jerusalén, sino que fue anunciado de antemano a Abraham, cuando Dios le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, y desde el principio Dios tenía en mente salvar a judíos y a gentiles por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso la pregunta que este pasaje nos plantea no es quiénes fueron nuestros padres, ni cuál es nuestro trasfondo religioso, sino la pregunta es si poseemos la misma fe que Abraham tuvo. Porque los verdaderos hijos de Abraham, hermanos, no son los que comparten su sangre, sino los que comparten su fe.
Y es así como en el verso 8 dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Fíjense, hermano, que el Evangelio fue anunciado de antemano. Y esto es lo que precisamente el apóstol Pablo está diciendo. Y es importante notar, hermano, la palabra con la que comienza el apóstol diciendo la Escritura. Y el apóstol Pablo bien podría haber dicho Dios, previendo que Él justificaría a los gentiles. No, y dice la Escritura. Y es importante notar esto, hermano, porque cuando Pablo dice en Gálatas 3 que la Escritura previendo, está mostrando esa profunda identificación entre Dios y su palabra. Por lo que podríamos afirmar que lo que dice la Escritura es lo que Dios dice. Así como en Romanos capítulo 9, verso 17, la Biblia dice, porque la Escritura dice a Faraón. Y hermano, y tenemos que entender que aunque fue Dios quien habló por medio de Moisés a Faraón, de la misma forma aquí en Gálatas capítulo 3, verso 8, es Dios hablando a través de la Escritura. La promesa registrada siglos después en Génesis, cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones, Génesis 12:3, no es solo un registro histórico que hizo Moisés en el libro de Génesis, sino que es una revelación del plan eterno de Dios, quien desde el principio previó la justificación de los gentiles por la fe. Fíjense, hermano, que la fecha, porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento tenemos que fijarnos en dos cosas principalmente. Una fecha es la fecha en que se escribió el libro, en el caso del libro de Génesis, escrito por Moisés, y la otra fecha es de qué fecha está hablando Moisés. Entonces, la fecha de la promesa hecha a Abraham fue más o menos en el año 2090 a.C., pero la fecha en que Moisés escribió el libro de Génesis fue en el año 1425 a.C. Por lo tanto, la diferencia en años desde que hecha la promesa y escrito el libro de Génesis son 665 años. Más de 6 siglos. Y así es cuando la Escritura anuncia la bendición universal en Abraham. No solo está relatando un hecho histórico, sino que está declarando el propósito soberano de Dios de salvar a las naciones por gracia, confirmando la inspiración plenaria de la Escritura y la unidad del plan redentor en su palabra. Y esto, hermano, es muy interesante, ya que cuando Moisés escribió Génesis, ya habían transcurrido más de 6 siglos desde hecha la promesa a Abraham. Pero Dios aún no había olvidado su promesa. De hecho, durante esos siglos, Abraham ya había muerto, Isaac había muerto, Jacob había muerto, Israel había descendido a Egipto, inclusive fue esclavizado, y aún así Dios seguía considerando vigente la promesa hecha a Abraham. Y esto, hermano, lo podemos ver cuando los israelitas estaban en esa esclavitud en Egipto, siglos después de Abraham, y antes del éxodo dirigido por Moisés. Fíjense que Éxodo 2, 23 al 25, Moisés mismo escribe: pasando mucho tiempo, murió el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios y a causa de su servidumbre, Dios oyó, escuche bien, Dios oyó su gemido y fíjense lo que dice la Escritura, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Hermano, ¿cuál es el contexto histórico de esta situación? Abraham había recibido la promesa aproximadamente hace más de 600 años. José había llevado a su familia a Egipto durante una hambruna en Génesis 46 y con el tiempo murió José y cierto, surgió este faraón y a Israel fue reducido a un estado de esclavitud. Por lo tanto, humanamente, los judíos, viendo esa situación en donde sus patriarcas habían muerto, en donde ellos estaban sumidos en la esclavitud, humanamente parecía que la promesa de multiplicación, de bendición, de herencia de Génesis 12:3 ya no contaban. Eran imposibles. Y en ese contexto, hermano, el texto dice que Dios se acordó de su pacto. Se acordó de su promesa. Y no significa que lo hubiera olvidado, sino que comenzó a actuar para cumplir lo que había prometido.
Luego Dios habla directamente a Moisés en el capítulo 6 de Éxodo, verso 4, y le dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y escuche, y los sacaré de debajo de la carga de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por mi pueblo, por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. ¿Pero en qué contexto estaban? Moisés, hermano, ya había sido llamado en la zarza ardiente en Éxodo 3. Habían confrontado a Faraón ya Moisés. Y la situación de Israel, hermano, incluso parecía empeorar. No estaban mejor, estaban peor. Pero ¿qué les manda decir Dios a través de Moisés? Yo soy tu Dios. Yo me acuerdo del pacto que hice con Abraham. Yo los sacaré. El pueblo, hermano, estaba desanimado. El pueblo estaba clamando a Dios. Y humanamente, como les dije, era imposible que Dios cumpliera esa promesa que hizo a su padre Abraham. Entonces Dios recuerda a Moisés que la base de la liberación, el fundamento de la liberación del pueblo no era la fuerza de Israel, ni la habilidad que tenía Moisés para liderar el pueblo, sino que era el pacto que había hecho con Abraham. Y observe, hermano, la secuencia que relata ahí Éxodo 6, 4 al 8. Primero dice, los sacaré, en el verso 6, los sacaré de debajo de las cargas. Luego dice, los libraré de su esclavitud. Luego dice, los redimiré con brazo extendido. Luego, verso 7, los tomaré a ustedes por pueblo mío. Luego, verso 8, los traeré a la tierra que juré dar a Abraham. Se la daré a ustedes por heredad. Y todo está conectado con la promesa que hizo en el capítulo 12, verso 3 del libro de Génesis. Ahora, ¿qué importancia tiene esto en el contexto de Gálatas 3? Hermano, la importancia es que cuando Dios reafirma la promesa en Éxodo capítulo 6, la entiende Él, Dios, como todavía, como una nación literal, una promesa literal, una tierra literal, descendientes físicos de Abraham. Dios no se había olvidado de su promesa. Y es por eso, hermano, que Dios sigue tratando esas promesas en su sentido natural, tal como Él las hizo. Y se nos recuerda. Cuando Dios reafirma la promesa del pacto en Éxodo 6, hermano, Israel aún no poseía la tierra. Israel, al contrario, estaba en esclavitud. Y cuando Moisés escribe Génesis, hermanos, tampoco poseían la tierra aún. Y esto significa, hermano, que la promesa de Génesis 12:3 seguía siendo una esperanza futura para la generación de Moisés. Por eso, desde el punto de vista histórico, hermano, un israelita que leyera Génesis en tiempos de Moisés entendería que Dios estaba recordándole una promesa hecha siglos antes que todavía estaba en proceso de cumplimiento. Por esa razón, hermano, es que las promesas territoriales deben tomarse inicialmente en su sentido normal y literal. Y quiero que se sitúen en el contexto. Hermano, ellos estaban viendo con sus ojos que era prácticamente imposible. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, vemos que es prácticamente imposible que Dios haga un milagro en nuestra vida? Pero la Escritura, hermano, como dice Gálatas 3:8, es la palabra de Dios. Hermanos, el hecho de que la Escritura haya visto con anticipación que Dios justificaría a los gentiles a través de Abraham, nos debe hacer reflexionar en la inmutabilidad de Dios. Hermano, Él no cambia. Él no se desdice de sus promesas. Él no se equivoca en haber prometido algo. Sus promesas son verdaderas. Sus promesas son ciertas. Y esa confianza deberíamos tener. Porque, hermano, Dios no miente, ni Él cambia de parecer, como dice el número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Hermano, Él es congruente, Él es consecuente, Él es veraz, Él no cambia.
Y aunque el pueblo estaba viendo esa opresión de los egipcios, aunque el pueblo había visto morir a sus patriarcas, el pueblo debía seguir creyendo que Dios cumpliría su promesa. Hermano, Dios cumple todo lo que promete. Josué 24:45 nos dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Él es de palabra. Ninguna promesa de Dios cae por tierra. Josué 23:14 dice, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras del Señor, su Dios, habló acerca de ustedes ha faltado. Ninguna. Todas les han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Hermano, Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. De hecho, la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces las promesas, hermano, permanecen porque la palabra que las contiene es eterna. La escritura es eterna. Y Dios confirma, hermano, sus promesas porque Él es inmutable. Recuerden lo que dice Hebreos 6:17, muy relacionado con Gálatas 3, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿se da cuenta? Es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Debemos asirnos, debemos aferrarnos ¿a qué? A la esperanza que fue puesta delante de nosotros, a sus promesas. Y fíjense que el contexto es precisamente la promesa dada a Abraham relacionada con Gálatas 3. Entonces, todas las promesas, hermano, encuentran su cumplimiento en nuestro Señor Jesús, según 2 Corintios 1:20. Ahora, Pablo enseña que las promesas divinas jamás fracasan. Su cumplimiento está garantizado en Cristo. Como dice Pablo a los romanos, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables en Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Él no va a revocar una promesa que Él ha hecho. Y aunque el contexto, hermano, es Israel, el principio revela el carácter de Dios. Él no revoca lo que ha prometido. Fíjense que en Romanos capítulo 11, versos 28 al 29, Pablo está hablando explícitamente de ese Israel étnico, de la nación de Israel, y es decir, los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. No de una entidad meramente espiritual, pues todo el argumento de Romanos 9 a Romanos 11 corresponde a la pregunta de que si Dios ha desechado al pueblo que Él hizo las promesas del pacto. Es una pregunta que responde en Romanos 9 al 11. ¿Dios ha desechado ese pueblo? Y Pablo rechaza categóricamente esa idea al declarar, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y responde con énfasis, de ningún modo. De ningún modo. Y más adelante él afirma que aunque gran parte de Israel, hermanos, se encuentra en incredulidad respecto al Evangelio, sigue siendo, Romanos 11:28, y los llama amados por causa de sus padres, de los padres. Y una referencia directa a Abraham, Isaac y Jacob. Y sobre esta base es que Pablo concluye con los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, Romanos 11:29. Destacando que Dios no cambia, destacando que Dios no va a fallar a su juramento y a sus promesas. Dios no se va a desdecir. Dios no actúa como los hombres, hermanos, que prometen y luego cambiamos de parecer. Dios no olvida sus promesas, no modifica sus promesas, no abandona aquello que ha prometido. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Yo no cambio. Y así como se acordó de su pacto con Abraham siglos después durante la esclavitud de Israel en Egipto, en Éxodo 2:24 y 6:4 al 8, Pablo enseña que la incredulidad temporal de Israel no significa que Dios haya revocado su propósito. La permanencia de sus promesas, hermanos, descansa no en la fidelidad del hombre, sino en la fidelidad inmutable de Dios, quien siempre cumple lo que ha jurado y prometido y permanece fiel a su palabra a través de las generaciones. Y por eso, hermano, dicho lo anterior,
la Escritura, como dice Gálatas 3:8, previendo la justificación de los gentiles, es porque la palabra de Dios no cambia, no cambia. Por tanto, sus promesas son eternas, sus promesas son irrevocables y ciertamente sus promesas van a ser cumplidas. Y es por esto que luego Pablo ahí en Gálatas 3:8 cita Génesis 12:3 al decir: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense que Génesis, Moisés usa la palabra hebrea que significa grupos familiares, familias o clanes. Mientras que Gálatas, el apóstol Pablo usa una palabra griega que es la palabra etnos, que significa nación, que significa pueblo, un grupo étnico, es decir, alguien que no es judío, que es foráneo. El punto es que ambas expresan universalidad. Ambas expresan que son todas las familias, ambas expresan que son todas las naciones. Por lo tanto, la bendición prometida a Abraham, tanto en Génesis como en Gálatas, es a todas las naciones. Hermano, es el evangelio en forma de semilla. En tu simiente serán benditas todas las naciones. En ti. Y ese hombre, hermano, esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el argumento del Pablo en Gálatas 3 es precisamente que la promesa nunca estuvo limitada a Israel. Nunca estuvo pensando solo en Israel. Dios tenía en vista desde el principio a todos los pueblos del mundo, a todas las naciones, a todas las familias, incluidos nosotros, los gentiles. Por lo tanto, el argumento de que los judaizantes que creían que ellos por la ascendencia y por sangre judía en la carne eran herederos de Abraham y sus promesas, nunca fue así. Nunca fue así. Desde el principio Dios tenía en su corazón a cada uno de nosotros, hermano. Desde el principio Dios tenía en su corazón tu nombre. Como dice Jeremías y David, Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Eso, hermano, me hace pensar, y lo voy a mencionar luego. Dios decidió amarte. Y Dios decidió redimirte. El salmista también dice en el Salmo 139:13: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Aludiendo, hermano, a que había sido formado en el vientre de su madre. Te daré gracias porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, dice, cuando en secreto fui formado, haciendo alusión a que Dios fue quien tejió el cuerpo de David en el vientre de su madre, así como Dios te tejió a ti, hermano. Y tú debieras decir así como yo: maravillosas son tus obras. Tú me hiciste maravilloso, Señor. ¿Por qué quiero cambiar mi cuerpo? ¿Por qué quiero cambiar mi forma de ser? ¿Por qué quiero amoldarme a cierto patrón del mundo hoy día? ¿Por qué quiero cambiar mi esencia? Si Dios me tejió, Él me hizo. No es que no me gustan mis piernas porque son demasiado delgadas. No es que no me gusta mi espalda porque es demasiado angosta. Hermano, Dios te hizo desde el vientre de tu madre. Él te diseñó como su obra maestra. Él te conoció, Él te amó. Lo hizo con cuidado. No fuiste producto de una evolución. No fuiste producto de un Big Bang. Fuiste producto del amor de Dios y el diseño de Dios. Y eso debes aceptarlo como lo acepta el salmista. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, dice. Y en tu libro se escribieron, escuche bien, todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. No existía ni uno solo de ellos. Y tú escribiste en un libro todos los días que me fueron dados. Hermanos amados, no somos un accidente en el plan de Dios. No somos la opción B, ya que la opción A fracasó.
Hermano, no somos de que Dios vino por Israel y nosotros somos el plan B. No, hermano. Dios es soberano y todopoderoso. Tú y yo fuimos conocidos y amados por Él antes de que nuestros días comenzaran. Y cada uno de nuestros días, hermanos, dados por Él, han sido escritos en el libro de Dios. Todo está planeado. Y tú también, que nos estás visitando el día de hoy, si esta mañana estás escuchando y Dios te está llamando, es que Dios lo tenía preparado. Nada es por accidente. Hermano, Dios nos tejió en el vientre de nuestras madres. Dios diseñó y escribió cada día de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos desvivimos por encontrar el secreto de la eterna juventud? Cuando en realidad nuestros días están contados y decretados por Dios. Claramente, no desafíes la muerte. No vayas a ponerte en medio de la calle y decir, Dios tiene mis días contados, así que nadie me va a atropellar, hermano. Te van a atropellar y vas a morir. Pero así es como Dios es soberano. Y si como Dios es soberano sobre nuestra vida, también es autor de la salvación. Recuerden, Dios nos conoció, nos diseñó, nos amó antes que nuestros días fueran. Es por esto, hermano, que el verso 8 agrega que Dios justificaría a los gentiles por la fe. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Por lo tanto, hermano, la justificación de los gentiles es una obra soberana de Dios por medio de la fe. Gálatas 3:8 lo dice claramente. El propósito eterno de Dios, hermano, es justificar a las naciones por la fe. Y lo primero que rescatamos de esta oración, hermano, es que la justificación es por fe, no por obras como creían los judaizantes. Dios determinó justificar a los gentiles por medio de la fe. Y esto coincide, hermano, con las enseñanzas del apóstol Pablo en Romanos 5:1, que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, o Efesios 2:8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y agrega al final, no por obras para que nadie se gloríe. La fe, hermano, coloca al creyente en una nueva posición. Y no solo la fe, hermano, nos produce el perdón de nuestros pecados cometidos, sino que además nos adopta como hijos, como dice Gálatas 4:5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Hermano, por lo tanto, la justificación no solo es Dios declarándonos justos judicialmente, con lo cual ya no tenemos deuda por el pecado cometido, sino que Dios nos hace sus hijos siendo adoptados por medio de Jesucristo. Por lo tanto, la fe, hermano, no es un mérito humano, sino que es un instrumento de Dios. Y observe el texto, Gálatas 3:8 dice, la Escritura, y como hemos visto, sabemos que la Escritura está unida a Dios, es el decreto de Dios, es la palabra de Dios, es Dios mismo. La Escritura, es decir, Dios, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, luego dice, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo. Por lo tanto, hermano, desde una hermenéutica, gramática, histórica y literal, el orden importa. Dios decretó la salvación de los gentiles y luego anunció a Abraham esa salvación. Él previó y luego anunció. Él previó la salvación de nosotros y luego la anunció a Abraham. Ahora bien, si es necesario hacer un alcance, hermano, el énfasis inmediato de Pablo en este pasaje es en quienes creerían. No es en quienes creerían, sino más bien en cómo serían justificados, que es por la fe y no por las obras de la ley. Sin embargo, el verbo previendo, que es proidousa, implica que Dios conocía de antemano el resultado de su plan redentor. Él conocía de antemano que justificaría a los gentiles por la fe en Abraham. Pero la pregunta que nos cabe en esta mañana es, ese conocimiento previo de Dios, de tu salvación, de mi redención, ¿es simplemente una previsión pasiva? ¿Es una prever pasivamente sin hacer nada? ¿O está conectado con su decreto soberano y eterno? ¿Es Dios adivinando el futuro incierto para él? Yo voy a bendecir a las naciones a través de Abraham, pero el hombre decidirá si va a creer o no va a creer. ¿O es Dios decretando el transcurso del futuro que es cierto para él? Yo te amé y veremos si tú me amas después.
¿O es yo te amé y te voy a redimir? Pablo, hermano, responde a esa pregunta en otros lugares. Por ejemplo, Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Sigue la lectura. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Escogió algo limpio? ¿Escogió algo puro? ¿Escogió algo justo? ¿O escogió algo inmundo? ¿Algo indigno? ¿Algo muerto, putrefacto? Y lo hizo santo. Y lo hizo sin mancha. Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Conforme a qué? ¿A nuestras buenas obras? No, dice, conforme a la buena intención de su voluntad. Porque Dios quiso, es que nos escogió, nos lavó, nos limpió. Y aquí, hermano, la elección precede a la fe. Fíjense que Hechos 13:48 dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y fíjense lo que dice al final. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Fíjense que esa palabra, ordenados, del griego tasó, significa preparar, elegir, ordenar, arreglar, poner en su lugar. Y su significado básico, hermano, es poner en orden. Y aunque frecuentemente significa nombrar, asignar, ordenar a alguien o designar a una persona o un grupo específico para una tarea o posición específica, en este contexto la palabra comunica un orden que se usaba en el sentido militar para arreglar soldados en orden de rango. Y en este caso establecía una posición para un deber. Por lo tanto, Dios estableció la salvación posicionando al creyente en Cristo predeterminadamente para que cumpliera así los deberes divinos en su gracia. Y es por esto, hermano, que dice Efesios 1, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El orden es importante y es significativo. Dios ordena para vida eterna y luego esos que son ordenados para vida eterna creen. No dice que fueron ordenados porque creyeron. Dice que creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Por lo tanto, hermano, como dice Filipenses 1:29, porque a ustedes se le ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Qué se nos concedió a nosotros? El creer. ¿Fue un mérito nuestro? ¿La fe es un mérito? No. Ahora bien, usted podría decir, sí, Dios decretó soberanamente salvar a los creyentes en Abraham, pero igual yo debo tener fe, yo debo aplicar la fe, yo debo decidir. Hermano, la fe aparece como un don, no como una obra. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y agrega, y esto, es decir, la fe, no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hermanos, si Dios anunció a Abraham casi 2000 años antes de Cristo que los gentiles serían justificados por la fe, entonces esa justificación no dependía de una respuesta humana incierta. Por esto que Gálatas 3:8 dice, previendo, porque la Escritura previendo que Dios justificaría en Abraham a los gentiles. Dios no decretó algo que no podía cumplir. Porque si hubiese dependido de nosotros, hermano, nadie sería salvo. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, yo busqué al Señor, yo lo necesitaba? No, el que estaba perdido no era Él, eras tú. Y Dios te buscó. Y Dios te dio fe. Y Dios puso la adversidad, Dios puso el problema, Dios puso el sufrimiento, Dios puso la enfermedad, Dios puso lo necesario para que en ti hubiese el deseo de escuchar su voz.
Hermanos, Dios no estaba predicando prediciendo, ¿cierto?, a Abraham una posibilidad de que algún creyente pueda ser salvo por su fe, sino que Él estaba declarando un propósito que ciertamente Él cumpliría en Génesis 12:3. Por eso la promesa abrahámica, hermano, descansa sobre el decreto soberano de Dios y no sobre la capacidad del hombre. Como el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, recuerda lo que decía el salmista, que nos conoció que desde antes del vientre de nuestra madre, Él nos tejió, Él vio nuestro embrión, bueno, Él nos conoció en la eternidad. Y dice Romanos, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, dice, a estos llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, aquí vemos la cadena de gracia que Dios ha aplicado en todos aquellos que son salvos en la fe de Abraham. Dice que a los que conoció los predestinó, a esos que predestinó los llamó al arrepentimiento, y a los que llamó al arrepentimiento los justificó, y a los que justificó los glorificó, es decir, los va a glorificar. De modo que Gálatas 3:8, hermano, por sí solo no prueba la elección incondicional, pero sí armoniza perfectamente con la elección incondicional, porque la Escritura previó la salvación de los gentiles y anunció a Abraham que iban a ser salvos. El versículo muestra que la justificación de los gentiles por la fe, hermano, formaba parte del plan eterno de Dios, mucho antes de que ocurriera. Y otros textos paulinos, hermano, explican que ese plan incluía la elección de aquellos a quienes Dios concedería creer. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. No, es que yo soy el que busqué al Señor, yo necesitaba de Él. No, tú fuiste llamado por Dios y, como dice la Escritura, arrastrado a los pies de su Hijo Jesús. Y Dios te dio vida, te dio ojos y te dio oídos, y pudiste ver la gloria de su Hijo y decir, Señor, yo creo. Yo creo. Tal como Lázaro fue resucitado. Y observa bien el orden, hermano. El Padre da personas al Hijo. Luego, esas personas vienen a Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No son dadas porque vienen. Vienen a Cristo porque fueron dadas por el Padre. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Bueno, ya veíamos en Romanos que no hay quien busque a Dios. Hermano, y aquí Jesús afirma primero la incapacidad humana. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y segundo, la acción soberana del Padre. Si no lo trae Él, Él es soberano. Entonces la fe, hermanos, es el resultado de la obra previa de Dios. Juan 6:65 dice, también decía, por eso les ha dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Hermano, es categórico, el Señor Jesús es clarísimo. Nadie puede venir a mí si Dios no lo trae. Por lo tanto, la fe, hermano, no es presentada como una capacidad natural del hombre, sino como un don regalado y merecido de Dios. La fe, hermano, no es una contribución humana a la justicia, no es una obra meritoria por la que debemos ser salvos. La fe es el instrumento que Dios estableció soberanamente para salvar al incrédulo. No es simple previsión. Dios no es que haya visto y haya adivinado quiénes iban a creer, sino que es determinación soberana. Dios no solo sabía que habría fe, Dios determinó que la justificación sería por fe en Abraham. Y esto, hermano, fue ordenado antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:11 dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
Y como hemos dicho antes, hermano, el origen de la fe no está en la voluntad del hombre, sino que está en la voluntad de Dios. Porque así como Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Por lo tanto, hermano, ¿cuándo nace la fe en una persona? Cuando el Evangelio es proclamado, cuando el Evangelio es predicado. Y el Espíritu Santo es quien produce la fe en el corazón. Fíjese que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Señor, hermano, ahí en Hechos 16:14, fue quien abrió el corazón de Lidia cuando Pablo se puso a predicar. No fue Lidia abriendo su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, abre tu corazón al Señor, invítalo a entrar? Hermano, Dios es soberano. Él no pide permiso. Él entra. Él vota. Él deja ciego. Él humilla. Él quebranta. Recién leíamos a David cuando él dice, mis enemigos han sido fortalecidos, yo he sido debilitado. Bueno, ese es Dios. Job, ¿cuánto sufrió? Y nosotros decimos, Dios es injusto. Él es Dios y sigue siendo justo. Cuando Él va a salvar a uno de sus escogidos, va a entrar con todo y va a quebrantar. Por lo tanto, no hay intención del hombre, no hay fuerza del hombre que se niegue, que resista. Por lo tanto, Lidia, Dios abrió su corazón para que recibiera la palabra. Y esa es la misma oración que yo tengo todos los domingos y todas las semanas. Señor, abre el corazón del que oye tu palabra. Yo no soy quien, yo no tengo carisma. A mí nadie me sigue. Eres tú, Señor. Es tu palabra poderosa, es tu Santo Espíritu que convence de pecado, justicia y juicio. De hecho, ¿recuerdan la historia de Cornelio? Que fue enviado por el ángel del Señor a escuchar la palabra que traería salvación en boca de Pedro en Hechos 11:14. Dice Hechos 11:13, y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, escuche, envíe unos hombres a Jope y haz traer a Simón, para que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, y note algo, mi hermano, el ángel no le predicó el evangelio, pudiendo haberle predicado el evangelio. Cornelio, en cambio, le dijo que llamara a Pedro. Dios utilizó al ángel para preparar ese encuentro, pero él reservó la proclamación del evangelio en el hombre que Dios escogió para predicar, que fue Pedro. Por lo tanto, hermano, no esperes que un ángel venga a predicarte el evangelio, no esperes que el mismo Señor se aparezca, porque la salvación viene por la predicación de hombres que son defectuosos, pero predicando el evangelio de Cristo. Él le dijo que llamara a Pedro. Llama a Pedro, trae a Pedro, y él te va a predicar, él te dirá palabras por las cuales serás salvo, palabras con las cuales Dios abrirá tu corazón, como lo hizo con Lidia, palabras con las cuales él te dará fe, y tú podrás ver y decidir, Señor, yo te sigo. Y esto, hermano, destaca el medio ordinario que Dios ha establecido para la salvación del hombre, la predicación del evangelio por medio de siervos. Por la locura de la predicación, Dios escogió ese medio para salvar al hombre. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los ángeles, no, de hombres que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Hermano, muchas veces nosotros queremos adornar el evangelio, queremos agregar a datos, antecedentes, quizá ilustraciones, anécdotas, queremos ser quizás un poco más efusivos. Pero lo único que va a salvar es el evangelio del Señor Jesús. Por eso, hermano, Dios no solo llama, sino también te capacita para responder.
Dios no solo te llama y te deja ahí a la deriva, como dice Romanos, no hay quien busque a Dios. Él te capacita a través de la fe, dándote esa fe, que es por gracia, Efesios 2:8-9, para que tú creas. Él abre tu corazón, Él te da entendimiento. Por lo tanto, el Evangelio, hermano, es la voz misma de Cristo. Cristo es quien habla en el Evangelio. Cristo es quien habla a través del predicador. Y cuando el Evangelio se proclama fielmente, no solo se oye acerca de Cristo, sino que se oye a Cristo mismo en la voz del predicador. Fíjense que hay un texto en Romanos 10:14 y verso 17, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Bueno, lo leí anteriormente. Y dice luego, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjense que en el griego la construcción puede traducirse literalmente como, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Es decir, desde el griego podemos entender que es Cristo quien une la voz con el predicador humano y habla y predica en el corazón del oyente. Es Cristo mismo quien une su voz en el momento de la predicación de su evangelio. Y termina verso 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la justificación de los gentiles no fue una reacción tardía de Dios. La justificación de los gentiles no fue un plan alternativo, no fue un accidente histórico, fue el propósito soberano de Dios desde la eternidad. Sí. Y ahora volviendo al texto, Pablo cita a Abraham en Gálatas 3:8, cuando dice, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, fíjense que el texto que nos viene a la memoria cuando hablamos de Abraham siempre es Hebreos 11, ¿cierto? Y Hebreos 11 presenta a Abraham como el modelo de fe. ¿Por qué? Porque por la fe Abraham obedeció. Luego dice en el verso 17 que por la fe Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Fíjense, hermano, que cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, Abraham obedeció. ¿Y por qué? ¿Por qué creyó Abraham y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Como dice el verso 19, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham sabía que si él mataba a su hijo, Dios lo podía revivir. Dios lo podría resucitar. Él en su corazón, como dicen muchos, ya lo había sacrificado. Su hijo Isaac ya estaba muerto. Y eso, hermano, es una fe radical. Eso es una fe que refleja perfectamente la fe de Abraham. Abraham, hermano, no entendía todos los detalles del Mesías. Quizás tú hoy día no entiendes tanto. Pero Abraham creyó a Dios y creyó que proveería un sacrificio. Fíjense que su hijo Isaac, que no era un niño, sino que era un joven, le preguntó en Génesis 22:7, Padre mío, le dice. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dice. Dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y en el verso 8, Abraham le responde, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Quién podría sacrificar un hijo? ¿Quién podría alzar un cuchillo en contra de un hijo? Pero él lo hizo porque creía en Dios. Jesús mismo dijo en Juan 8:56, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Hermano, Abraham vio la promesa de lejos. No vio la cruz históricamente, no vio a Cristo, no vio el nacimiento del Señor Jesús, pero creyó en el Dios que cumpliría su promesa. Porque Abraham conocía a Dios. Abraham conocía que Dios es inmutable. Abraham conocía que Dios cumplía sus promesas. Abraham conocía que Él promete y cumple. No sabía cómo, no entendía cómo, quizás no entendía mucho, pero él conocía a Dios y creía en Él. Es por esta razón, hermano, que el apóstol Pablo culmina esta sección en el verso 9 con un así que.
Así que, concluyendo que aquellos que son de la fe de Abraham, es decir, que tienen la misma fe de Abraham, son bendecidos con Abraham, el creyente. Y aquí vemos la bendición universal que es por fe, hermano. Y lo notorio es que en el versículo 7 se parece mucho al versículo 9 en Gálatas 3. El versículo 7 dice, por tanto, sepa que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Con la diferencia que en el verso 7 llama a los que son de fe hijos de Abraham, mientras que en el verso 9 agrega que aquellos que son de fe son bendecidos con Abraham. Por lo tanto, el ser hijo verdadero, hermano, es decir, heredero de la promesa, nos convierte automáticamente a través de la justificación por la fe en Cristo Jesús, solamente que ha sido decretada por Dios desde la eternidad pasada, nos convierte en bendecidos. Somos bendecidos. Y somos bendecidos porque somos de la fe de Abraham. Porque tenemos la misma fe de Abraham. No dice el texto los que son de la sangre de Abraham. No dice el texto los que son de la genealogía de Abraham. Dice los que son de la fe de Abraham. Y ahí la palabra clave, hermano, es el creyente. Abraham, el creyente, termina el verso 9. Esa es la misma palabra, hermano, con la que se nos identifica a los creyentes en el Nuevo Testamento. No habla del religioso Abraham, no habla del que guarda días Abraham, no habla del moral y justo Abraham, no habla del ritualista Abraham, habla del creyente Abraham. La bendición que Abraham recibió, hermano, esa justificación imputada por medio de la fe, es la misma que vamos a recibir y que hemos recibido todos nosotros, aquellos que somos llamados también creyentes en todas las épocas. Es por esto que la promesa central que Dios hizo, yo seré tu Dios, en Génesis 17:7, se repite a lo largo de toda la Escritura y alcanza tanto a los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento. Todos son salvos por la misma fe en el mismo Salvador. Y todos tienen sus nombres escritos en un mismo libro de vida. Por eso, hermano, Pablo llama a Abraham el creyente. No el meritocrático, no el ritualista, sino el que creyó. Y así enseña que los verdaderos hijos de Abraham son los que comparten su fe, ya que lo que se escribió en él también se escribió para nosotros. Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Un poco antes, en el verso 7, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurados, fíjense, feliz, bendecido, como dice Gálatas. Feliz es el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Es pues esta bendición, dice el texto, es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. La pregunta, hermano, esta tarde es, ¿estás siguiendo los pasos de la fe de Abraham? ¿Estás teniendo la misma fe que Abraham tuvo? Abraham, hermano, no fue justificado porque pertenecía a una familia especial. No fue justificado porque había participado en una ceremonia religiosa. No fue justificado por sus obras. Fue justificado porque creyó a Dios. Los judaizantes buscaban heredar las promesas mediante su genealogía. Abraham recibió la promesa mediante la fe. La pregunta entonces no es quiénes fueron tus padres. La pregunta no es entonces en qué iglesia naciste.
¿O cuántos años llevas asistiendo a los cultos en una iglesia? La pregunta es, ¿has creído en Cristo como Abraham creyó a Dios? ¿Tienes la misma fe de Abraham? ¿Eres de la fe de Abraham? ¿O eres de los que confían en sus obras y en su ascendencia y en sus padres y en sus méritos? Porque los verdaderos hijos de Abraham, hermanos, no son los que comparten su sangre, sino los que comparten su fe. Y no en los momentos buenos. Hermano, Abraham murió no viendo cumplimiento total de la promesa que Dios le hizo en Génesis 12:3. Abraham murió quizás viendo nacer a su hijo. Abraham murió viendo quizás a Dios siendo fiel con él, pero no vio esa herencia de la tierra física, esa descendencia numerosa. No lo vio. Pero no porque no lo haya visto dejó de creer. La pregunta es, ¿nosotros estamos teniendo la misma fe que Abraham tuvo? ¿Estamos teniendo esa fe? ¿Estamos caminando, como dice Romanos? ¿Estamos caminando en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso? Todos aquellos que vienen a Cristo por la fe reciben la misma bendición que recibió Abraham. El perdón de sus pecados, la justicia imputada y la adopción como hijos de Dios. No hay otra forma de ser heredero de la promesa como lo fue Abraham. Solo si crees en el Señor. Solo si crees como Abraham creyó. Por eso, hermanos míos, Dios es soberano. Dios dijo, yo te amo y te voy a salvar. Hermanos, si yo tuviese que ir, cruzar la calle y salvar a uno de mis hijos que está en peligro, hermanos, yo voy a ir no dudando. Yo voy a ir seguro que lo voy a salvar. Me voy a enfrentar contra lo que sea, pero yo lo voy a salvar. Yo soy un hombre. Yo soy débil. Yo no soy inmortal, yo no soy todopoderoso, pero Dios sí lo es. Y Él te vio, te conoció y dijo, yo te voy a redimir. Yo voy a humanarme como Cristo lo hizo, se hizo hombre, y voy a jugar en la misma cancha en la cual tú estás hoy día condenado. Voy a jugar en la cancha de la muerte y voy a vencer. Dios dio a sus escogidos a su Hijo y su Hijo murió por esos escogidos con el precio de su sangre y su justicia y su vida santa. Por lo tanto, ¿qué opción hay para que Dios se equivoque o erre el blanco? No, hermano, Dios es soberano. Por eso la Escritura, previendo, prometió a Abraham, en ti serán bendecidas. No dice en ti podrían ser, en ti quizás, en ti si creen, no, en ti van a ser bendecidas. Pero Abraham no vio eso, hermano, no lo vio completamente. Así que si tú no estás viendo hoy día con tus ojos algún cumplimiento, alguna promesa, hermano, no te desanimes. Cree que Dios no cambia. Cree que Dios cumple sus promesas. Cree que Dios es congruente. Cuando Él prometió salvarte, Él te salvará. Cuando Él te prometió en 1 Corintios 15 que Él te iba a resucitar, Él te resucitará. Cuando Él dijo, te glorificaré, Él te glorificará. Cree en el Señor. Y si tú aún no crees y eres un incrédulo, ven a Cristo, arrepintiéndote por tus pecados, que lo mataron y lo crucificaron en la cruz, y creyendo de todo corazón con la fe que Él ya te dio. Porque ya tus ojos fueron abiertos. Y hoy día tú eres responsable ante Él de seguir sus pasos. Esos mismos pasos de nuestro Padre amado. Padre amado, te doy gracias y te ruego en el nombre de tu Hijo que tu palabra no vuelva vacía, Padre. Te ruego que tú seas trayendo el fruto del arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones y también, Padre, la salvación que tanto necesitamos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén. Amén.